Hechos 15. La semana pasada, hermanos, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué vimos la semana pasada? Ajá. Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero. Ellos regresan a la iglesia de Antioquía y estuvieron por algún tiempo o mucho tiempo en la iglesia de Antioquía. Y cuando ellos regresan a la iglesia de Antioquía, hermanos, en el capítulo 15, entre su primer viaje misionero y el segundo viaje misionero, en su estancia en la iglesia de Antioquía, sucede algo muy bueno, hermanos, que hoy en día no se practica. Algo muy bueno que hoy día no se practica, hermanos. Es una de las cosas que se debería de practicar hoy en día, pero tristemente no se ve. Y lo voy a decir, por eso hay bautista, por eso hay pentecostal, por eso hay iglesia de Dios no sé qué, ¿sí? Y por eso hay iglesia católica, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué. Porque en el capítulo 15, hermanos, el apóstol Pablo y Bernabé se encuentran a una discusión muy grande. ¿Sí? Se encuentran ante una discusión muy grande. Si ustedes recuerdan, en los tiempos de Jesús o en los evangelios, se registra un grupo religioso llamado los fariseos. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Y esos fariseos, su característica, ¿cuál era la característica de los fariseos? El legalismo, dice por ahí. ¿Qué más? La hipocresía. Es más que nada la hipocresía, ¿no? De decir y no hacer. Imponían cargas, imponían cosas, dejaban la ley de Dios para poner sus propios mandamientos. Y Cristo viene y tiene que darle el sermón del monte a sus discípulos. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarles la verdadera práctica de la ley, lo que era verdadero, hermanos. Y, hermanos, en este pasaje, me voy rápido porque es un pasaje muy largo, ¿verdad? Muy largo, hasta el 30 y... ¿Qué versículo? Hasta el 35, hermanos. Versículo 35. A ver cómo nos va, ¿no? En 35 versículos. A ver cuánto hacemos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Vamos a ver si Dios obra grandemente en mí y podemos hacerlo en una hora. Sí, hacerlo en una hora. Me voy a comprometer, pero no es un hecho, hermanos. ¿Sí? Ok. Hermanos, yo le he puesto como título, ¿en serio Dios lo mandó? ¿En serio Dios lo mandó? ¿Sí? ¿En serio Dios mandó? Hermanos, en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 6 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando
causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden el rito de Moisés. O más bien, no el rito, la ley, vamos a ser textuales, la ley de Moisés. Hermanos, dice en el capítulo 15 que llegaron algunos, ¿verdad?, de Judea, que enseñaban a los hermanos a circuncidarse conforme al rito de Moisés. Y que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, fíjese bien, una discusión no pequeña, no pequeña. Si por ejemplo nosotros hemos discutido un asunto y hemos platicado algún asunto y nos llevamos 2-3 horas, hermanos, ¿no, José? Nos llevamos 2-3 horas y no son cuestiones doctrinales. Ahora imagínese, hermano, el tiempo que se llevaron. Era una discusión muy pequeña, hermanos. Y hermano, lo que nos enseña esta parte del versículo 1 al versículo 6, hermano, es que hay que examinar toda enseñanza extraña. ¿Sí? Toda enseñanza extraña. ¿Por qué? Hermanos, ¿quiénes formaban la iglesia de Antioquía? Eran judíos y gentiles, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes formaban la iglesia de Jerusalén? Puros judíos de buena cepa, dicen ellos, y otros judíos helenistas. Y al fin de cuentas, puros judíos, hermanos. Entonces, llegan unas personas de Judea, unos hermanos, ahorita vamos a ver eso, unos hermanos de Judea, y llegan enseñando que el cristiano se tiene que circuncidar para ser salvo. Esa era una enseñanza muy extraña. Eso han predicado los apóstoles desde que empezamos el capítulo 1 de Hechos hasta este capítulo. ¿Lo escuchamos? Ese no era el evangelio que estaban predicando los apóstoles, ni tampoco los que salieron de la dispersión. No salieron predicando: arrepiéntase, crea en Jesús y circuncídese para ser hijo de Dios. No era ese el mensaje que Cristo había dejado a la iglesia. ¿O sí? No, ¿verdad? Y podemos ver que ha sido repetitivo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 cómo ellos predicaban el evangelio. Y en ningún momento entra la circuncisión. No entra la circuncisión, hermanos. ¿Verdad que no entra la circuncisión? No. Pero sin embargo, estos hermanos llegaron y les decían: es que ustedes para ser salvos se tienen que circuncidar. Y era una enseñanza rara aún para Pablo y para Bernabé, porque eso no había mandado el Señor. Y empezaron a tener esa discusión tan grande porque no encajaba con el mandamiento de Dios, con el mandamiento de Cristo. ¿Verdad? ¿O sí encaja, hermanos, con lo que Cristo le mandó a la iglesia? No, por eso Pablo y Bernabé tuvieron una discusión tan grande, hermanos. Tuvieron una grande discusión tan grande con estas personas, de tal modo que aún los de la iglesia dijeron: pues mandémoslos a Jerusalén. Mandémoslos a Jerusalén.
No nos ponemos de acuerdo, no podemos. Aquí hay algo que no se pone de acuerdo. Hay algo que no está de acuerdo aquí, hermanos. Hermanos, pero si voy a enfocarme en Pablo y en Bernabé, pero si Pablo y Bernabé, hermanos, no hubieran contendido con ellos, sino que ellos como judíos hubieran dicho, está bien, hermanos, hay que circuncidar a todos. Aún a gentiles. ¿Cómo podríamos considerar hoy en día a Pablo y a Bernabé? Hermanos, lo podríamos considerar como hoy en día sucede en las iglesias. En las iglesias llega una enseñanza nueva y todo lo adoptan. Todo lo adoptan. Demonios, lenguas, métodos de crecimiento. ¿Qué más se les ocurre? Psicología, humanismo. Todo lo acepta la iglesia, todo lo está aceptando. Hermanos, si ellos, Pablo y Bernabé, fueran como la iglesia de hoy, se hubiera perdido el evangelio, hermanos. Se hubiera prostituido completamente el evangelio. Y hermanos, Pablo y Bernabé son un ejemplo para nosotros. Porque ellos entendieron, esto no es lo que Cristo nos enseñó. Esto no es lo que Cristo nos mandó. ¿Verdad que no? No. Él, ni siquiera Cristo, tocó el tema de la circuncisión, hermanos. Ni siquiera tocó el tema de la circuncisión, aún para la predicación. Hermanos, Pablo y Bernabé estaban bien firmes en lo que era el evangelio de Jesucristo. Estaban bien firmes en lo que era la enseñanza del evangelio, hermanos. Por eso ellos empezaron a contender, a tener un debate con estos hermanos de Judea, hermanos entre comillas de Judea. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros en este punto? En este punto, hermanos, es que nosotros hemos enseñado el evangelio sin dobleces, sino el evangelio que se ha predicado y lo hemos repetido una y otra vez y hemos enseñado muchas cosas doctrinales, hermanos, en la cual usted y yo tenemos que tener cuidado si alguien llega con una enseñanza extraña. Que me chivié decirle, dígale, hermano, ¿sabe qué va a pasar si llega una persona y usted empieza a escuchar una enseñanza contraria a la que dijimos? ¿Sí sabe lo que pasa? Usted empieza a creerla. ¿Sí? Y mire, toda falsa enseñanza aún usan la Biblia para sustentarse. Pero usted tiene que tener cuidado de si le escucha o no le escucha, hermanos. ¿Sí? De si le da o le dice, ¿sabes qué, hermano? Eso no está eso no habla la palabra de Dios. Eso no habla la palabra de Dios. ¿Usted sería capaz de decirle? Aún aunque el hermano se porte muy bien y tenga carita de ángel y haga lo que sea. ¿Sí sería capaz de decírselo? ¿Sí? Pues tenemos que decirle a ellos, hermano. Y además, no le hace si nos pasa como Pablo y Bernabé, en una discusión no muy pequeña. Hermanos, ¿por qué fue una discusión no muy pequeña? Porque cuando habla la Escritura, dice en el versículo 2 que tuviese una discusión y contienda no muy pequeña, es un cruce de palabras, hermanos. Tú me dices, yo te digo, yo me dices, yo te digo, me dices, tú me das tu argumento, yo te doy mi argumento.
Y como no se pusieron de acuerdo, hermanos, mandaron a Pablo y a Bernabé al origen, ¿verdad? Los mandaron ¿a dónde, hermanos? A la iglesia de Jerusalén, hermanos. Hermanos, una de las cosas antes de entrar más adelante en este punto es que usted y yo necesitamos estar preparados para presentar defensa ante aquel que traiga una falsa doctrina. ¿Sí? Y más que nada, hermanos, en este punto de lo que habla Hechos es el Evangelio. Usted tiene que estar preparado para contender a aquel que traiga un falso evangelio. Ya lo hemos dicho, que con solo decirle Cristo te ama, se salva la gente. ¿Cómo ve, hermano José? ¿Con solo decirle Cristo te ama, se salva la gente? No, ¿verdad que no? Pero tenemos que estar preparados, hermanos, para presentar esa defensa. Como dice en 1 Pedro 3:15, hermanos. Y hermanos, aún hay pseudo cristianos, hermanos. A estos que venían de Jerusalén, de Judea, hermanos, el apóstol Pablo les llama falsos hermanos. Y lo dice en su carta a los Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y fíjese cómo este pasaje habla mucho de lo que Pablo le habló a la iglesia de Galacia, de los Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2 dice, fíjese bien, dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Quiénes son los que están en el capítulo 15? Y dice que se dispuso mandarlos a los ancianos y a los apóstoles y los ancianos a Jerusalén, ¿sí? Llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes son esos de reputación? Los apóstoles y los ancianos, hermanos. ¿Sí? Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, Pablo en Gálatas le llama falsos hermanos a estos hombres que querían circuncidar o que querían introducir la circuncisión para salvación. Así les llama. Querían introducir la circuncisión para salvación, y aun cuando llegan a Jerusalén, hermanos, vamos a Hechos 15, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, ¿sí? Y aún ahí, hablando de la conversión a los gentiles, sin necesidad de la circuncisión, ¿sí? Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, llegan a Jerusalén ellos, hermanos, llegan a Jerusalén y lo que hacen es contar el problema que se suscitó en Antioquía
y aún más les cuentan las maravillas que Dios hizo entre los gentiles. Y tales maravillas ya los predicamos. ¿En el qué capítulo lo predicamos, hermanos? Las maravillas que Dios hizo entre los gentiles. En el 13, 14, ahí vimos cómo Dios actuó y mostró su gracia ante los gentiles. Y aún llegan y les dicen y les hablan todo lo que Dios ha hecho con los gentiles. ¿Sí? Versículo 5, pero, siempre un pero, hermanos. Siempre un pero para todo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ese grupito de fariseos celosos de su religión, que habían creído en Cristo, y aquí hay algo muy bueno, hermanos. Quisieron meter sus ritos al cristianismo, hermanos. Quisieron meter sus ritos al cristianismo. Y esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos. Pero déjenme decirle una de las cosas. Son ritos que le agregan a la salvación. Son ritos que le agregan a la salvación. Y ese es el punto importante. ¿Sí? Ritos que le agregan a la salvación. Hermanos, cuando uno tiene un trasfondo religioso, cuando uno viene de un trasfondo religioso y muy religioso, queremos introducir eso a la salvación. Como estos fariseos. Los fariseos, les voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos ritos tenían los fariseos, hermanos? ¿Cuántos mandamientos más le agregaban a la ley? ¿400, 600? ¿600? Vamos a ver, hermano, dice José, más o menos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Unos 600. Sí, unos 600, hermanos. Sí. Y hermanos, estos hermanos de la secta de los fariseos, aún en Jerusalén, estando los apóstoles, decían: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Qué extraño, ¿verdad? Sí, pues ahí era muy fácil porque eran puros judíos, hermanos. Ahí ellos nacían judíos, eran judíos, se convertían a Cristo y seguían judíos, con sus formas judías. ¿Sí? Pero el problema era, hermanos, que ellos decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y qué creen, hermanos? Llega Pablo y Bernabé a los apóstoles y ancianos y se suscita otro debate, otra discusión. Versículo 6 del capítulo 15 de Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, hermanos, dice en el versículo 6, se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer el asunto. Y después de mucha discusión, otra vez esa palabra discusión, hablaron, dijeron: esto está bien, esto no está bien, esto es, esto sí, esto lo otro. ¿Y cuánto creen que se hayan llevado estos hermanos, hermano? ¿Un día completo? ¿2 días? ¿3 días? ¿En discutir esto? No lo sabemos. Pero si nosotros nos llevamos 3 horas discutiendo o platicando algún asunto, pues ahora imagínense esos.
Mucho tiempo se llevaban. Entonces, hermanos, llegaron a Jerusalén, expusieron el asunto y se suscita otro debate, otra plática para definir qué es lo que tenían que hacer, en si de verdadmente se tienen que circuncidar para ser salvos o no. Hablando de gentiles. ¿Sí? Hablando de gentiles, estamos hablando de una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Una persona que pertenecía al pueblo de Israel venía con esas costumbres y tradiciones de un israelita. ¿Sí? Por eso ellos lo seguían y lo hacían y lo seguían practicando. Pero ellos sabían que la salvación era por gracia y por fe. Pero cuando lo quisieron imponer como para la salvación, ahí es donde viene el choque y viene una discusión en donde también no se ponían de acuerdo, hermanos. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Hermanos, a toda controversia y toda plática y serie de discusión doctrinal hay un origen siempre. Sí, hay un origen. Un judío puede decir, tú tienes que hacerte judío para ser salvo. Un católico puede decir, tienes que ser católico para ir al cielo. ¿Verdad? O un testigo de Jehová puede decirte, tú tienes que hacer esto para ganarte el cielo, o no sé, para estar en el paraíso. Pero toda discusión tiene un origen. ¿Sí? Toda doctrina tiene un origen, hermanos. Todo, hermanos, toda falsa y verdadera doctrina tiene un origen. Y hermanos, Pablo y Bernabé fueron al origen de las cosas. ¿Sí? Fueron a Jerusalén, a los que sabían, a los que empezaron a predicar de Cristo, a los que proclamaron el Evangelio. Ellos me imagino que dijeron, pues vamos a consultar a los que saben, a los que empezaron, para ver qué es esto, para ver de qué se trata. Y hermano, usted siempre debe de escudriñar una enseñanza que sea rara a sus oídos. Siempre tenemos que ir al origen de todo. Siempre tenemos que ir al origen, hermanos. Siempre. Para sacar una conclusión, debemos de ir al origen de todo. Siempre. ¿Sí? Y es así como se forman las sectas, hermanos. ¿Sí? Cuando tú te vas al origen de una secta, tú conoces de dónde y cómo se formó esa secta. Entonces estaban en Jerusalén, y después de una discusión, ¿sí?, para saber este asunto, en el versículo 7, después de mucha discusión, ¿sí?, en el versículo 7 de Hechos, después de toda esa discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hermanos, ¿dónde pasó esto? En Hechos 10, hermanos, con Cornelio en su casa. Ahí, antes de llegar a Hechos 10, a la casa de Cornelio, después de que Pedro tiene esa visión del manto de los animales, un poquito para que recuerden, solamente se le había predicado el Evangelio a judíos, Samaria, nada más, ¿verdad que sí? Pero nunca a gentiles. Nunca se le había predicado a los gentiles. Y Pedro aquí relata lo que vivió en la casa de Cornelio. Y cuando enseñamos el pasaje de Hechos 10, Pedro se maravilló por lo que Dios había manifestado. Dios lo manda a llamar
Bueno, Cornelio tiene una visión, le hace ir por Pedro, y Pedro tiene la otra visión y entiende que tiene que ir con ellos. Llega a la casa de Cornelio y empieza a predicarles el evangelio. ¿Y qué pasa? Desciende el Espíritu Santo y dice, como a ellos al principio, en Hechos 2. ¿Sí? En Hechos 2. Hermanos, hasta ahorita la circuncisión no se asoma para la salvación. Y solamente dice, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice Pedro, ¿qué impide el agua para que sean bautizados? Punto. ¿Cuál fue el origen? Pedro se acuerda, Pedro dice, a ver hermanos, nosotros somos judíos, pero acuérdese que yo vi la manifestación de la salvación en los gentiles solamente por oír el evangelio. En otras palabras, ¿y cómo dice Pedro en el versículo 7? Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo, ¿verdad? Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. A lo mejor en el Antiguo Testamento no lo iba a encontrar, pero en el inicio de la iglesia encontramos todo el hecho. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta todo el mundo. Y luego la predicación de Pedro, del Evangelio. Los apóstoles relatan lo que Dios mostró y empezó a hacer, hermanos. El origen de todo, en el origen de todo, nunca se habló de la circuncisión, hermanos. Nunca se habló de la circuncisión, hermanos. Solamente se escuchó cómo Dios les dio el Espíritu Santo y salvó a los gentiles en la casa de Cornelio, hermanos. Versículo 8 de Hechos 15. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Sí? Lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, hermanos. Hermanos, el origen de todo, Pedro lo empieza a decir y lo empieza a describir. Y lo primero que hace es la manifestación que Dios hizo con los gentiles, hermanos, y también pone otra cosa muy importante en donde dice, Él no hizo diferencia entre ellos ni nosotros. Otra vez vuelvo a repetir y lo he dicho, el judío se cree el único adorador de Dios. El judío se cree el único adorador de Dios, del Dios verdadero. Y Pedro aquí dice, ni ellos, ni hizo diferencia entre ellos y nosotros. Sí, esta palabra quiere decir que no hizo ni una distinción, hermanos, entre uno y otro. Y esto Pablo lo enseñó más adelante en Efesios 2:14. Vamos a Efesios 2:14, donde Pablo lo enseñó. Donde ellos llegaron a una conclusión, hermanos, de que no era necesario circuncidarlos. Voy a leer en el 2:14. Dice en el 2:14, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hermanos. Solamente era el sacrificio de la cruz, y Pedro dice, no hizo ni una distinción entre ellos y nosotros. No hay nada que nos distinga de uno de otros. Y ahí sigue Pedro, ¿verdad?, hablando de este asunto. Yo me ponía a pensar, hasta este punto, ¿qué pensarían esos fariseos de lo que estaba hablando Pedro? ¿Qué pensarían esos fariseos de lo que estaba hablando Pedro? Ya habló del Espíritu Santo, ya habló de no hacer distinción, hermanos. ¿Qué más habló, hermanos, Pedro? ¿Qué más habló en lo que leímos? Dándoles Espíritu Santo en el versículo 8, en el 9 ninguna diferencia. Y dice en el 9, purificando por la fe. Y esto le echa más tierra a los fariseos, que la purificación del ser humano es por la fe en Jesucristo, hermanos, no por el cumplir o circuncidar al ser humano, a los gentiles. Y hermanos, termina diciendo en el versículo 10, en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjese cómo lo dice. Esto es fuerte para un judío, hermanos. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Sí? Y pones un yugo, dice, sobre la cerviz de los discípulos, dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Y les explica por qué. Cristo ya dejó atrás todo eso. ¿Por qué quieren poner ese yugo de las tradiciones judías, de todo esto, sobre los cristianos, sobre los gentiles? Si un judío lo quería hacer, pues hágalo, ¿verdad? Pero no para salvación. ¿Por qué? Esa palabra yugo, hermanos, es una carga completamente en una persona, hermanos. ¿Sí? Es una carga. Entonces, el ponerle cosas a la salvación es una carga para los cristianos. Y hermanos, termino rápidamente para ir aterrizando este punto. Y dice en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro apela a la gracia de Dios, y en Efesios Pablo lo habla. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos, por el conducto de la fe que nos lleva a Cristo Jesús. Hermanos, ese es el Evangelio. Hoy en día se ponen muchas cargas a la salvación. ¿Sí o no? Sí. Se le agrega cosas a la salvación. Les voy a hacer preguntas, hermanos, a ver si es cierto. ¿Qué le han agregado a la salvación hoy en día? El bautismo.
No comas tal o cual alimento. No comas. Guarda el sábado. Guarda el sábado. Haz obras. La misa. La misa. Dinero. ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, la salvación no depende más que ¿de qué? De la gracia de Dios. Es lo único. Y no hay que hacer nada para la salvación. No hay que imponer nada para la salvación. Sí, no hay que imponer nada. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. Yo sé que muchos tienen respuesta. Dentro de las iglesias cristianas, ¿qué le han agregado a la salvación? Bueno, Josué ya dijo una. Alexain dijo otra. Bautismo, dinero, ¿qué más? Dentro de las iglesias cristianas. La vestimenta. La vestimenta. Si no te vistes tú así, no puedes ser salvo. Sí. Y la salvación no depende de comida, ni de bebida, ni de nada, hermanos, sino solamente de la gracia de Dios. Solamente de la gracia de Dios, hermanos. Depende. Hermanos, por ejemplo, tú ya naciste de nuevo, pero tienes que ir a un encuentro. ¿Ha escuchado eso? ¿Será bíblico? No, y dicen, es que tú tienes que ir al encuentro. Hasta ponen versículos bíblicos. Sí. Hablan de Lázaro. Tuvieron que quitar las venas, ¿verdad? Hablan puras barrabasadas, dice por ahí. Hermanos, a la salvación no se le puede agregar nada. Sí. Nada, hermanos. Nada. Que no te tienes que sentar así porque no eres salvo. No tienes que hacer esto porque no eres salvo. Ay, espérame. Bueno, ya lo dijo Josué. Hermanos, aquellos que dicen que si no has hablado en lenguas no eres salvo. Me voy para atrás cuando es eso. Ay, como ellos, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde? Oh, es que es una doble obra de gracia y que es la marca de ser un cristiano. No, pues también hay que hacer milagros, ¿no? Hay que imponer la mano para que sane la gente, para constatar que somos cristianos. Hermanos, a eso yo quería llegar, hermanos. O ver visiones, hermanos. Necesita ver una visión y todo eso. Profetizar. Tienes que profetizar, ¿verdad? No lo he hecho. Pues tienes que hacerlo, porque si no, el Espíritu Santo no está en ti. Imagínense a los fariseos que estaban escuchando a Pedro. Pedro era una autoridad en la iglesia de Jerusalén, hermanos. Y él relata lo suficiente de la salvación, donde Cristo es suficiente para la salvación. Y podemos estar leyendo Colosenses, que es la carta que encapsula que Cristo es suficiente para ser salvos. Es lo único que se necesita para ser salvos, hermanos. Por la gracia de Dios, hermanos. Solamente por la gracia de Dios. Y empieza
Y Pedro dice y empieza a hablar de lo que Cristo hizo por ellos, por los gentiles. Y no hizo nada, ni nada se diferenció. ¿Sí? Versículo 12, hermanos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Otra vez, Pablo y Bernabé siguen contando lo que Dios hizo con los gentiles, diciendo, ya ven, Pedro lo dijo, nosotros también lo vivimos. ¿Sí? También Dios hizo grandes cosas con los gentiles, sin circuncidarlos ni mandarles hablar de los ritos de Moisés. Es más, para un gentil los ritos de Moisés ni siquiera entran, ni siquiera los conocen, hermanos. ¿O usted conoce los ritos de los judíos? Bueno, algunos que han estudiado sí, pero algunos dicen, no, pues yo no sé ni qué es eso, con qué se come, ¿no? Y dice, sigue diciendo en el versículo 3: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Hermanos, termina Pedro, se levanta Jacobo. Y hermanos, Jacobo, que también era autoridad en la iglesia de Jerusalén, dice, ¿qué dice Jacobo? Cuando cayó, en el versículo 13, y cuando callaron, Jacobo respondió, varones hermanos, oírme. Y ya dice, avala, hermanos, constata y respalda lo que dice Pedro. Él no dice, bueno, eso es lo que dice Simón. No, él dice que lo que Simón dijo, Pedro, era verdad. Cómo Dios había trabajado con los gentiles. Y dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Todavía le echa más tierra a los fariseos que quieren circuncidar. Y hermanos, dice, y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Jacobo se levanta, avala lo de Pedro, y hermanos, él mismo cita una profecía que está en el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11. Dios mismo había hablado de esa evangelización a los gentiles. ¿Quieren verlo en Amos 9:11? Vamos a verlo en el libro de Amos. Hermanos, ¿dónde está Amos? Voy a decir a alguien, no sé, a lo mejor fue al baño, ¿verdad? Amos. A ver, le voy a preguntar a los jóvenes, ¿entre qué libro y qué libro estábamos? ¿Entre qué libro y qué libro estábamos? Sí, pues díganmelo porque no lo encuentro. No se crean. Permítanme. Miqueas. Están muy pegadas las hojas de mí. Sí, ok, ahí está. Amos 9:11. Amos 9:11.
Amos 9:11, ¿qué dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay mucho, hermanos. La verdad, estoy resumiendo muchas cosas de este pasaje, pero nos podríamos llevar una semana, yo creo, predicando este pasaje de Hechos 15, lo que vamos a hablar ahora. Pero fíjese ahí, dice, a todas las naciones. Y Jacobo lo cita, hermanos, también lo cita. Dice, concuerda, hermanos. Y ese tabernáculo caído de David es una profecía ¿para qué tiempos? ¿Para estos tiempos? No, es para tiempos futuros, hermanos. Pero en un sentido, Dios ha restaurado su tabernáculo en usted y en mí. Por eso somos la iglesia, hermanos. Por eso nos congregamos para alabarle y glorificarle. ¿O usted no es un altar de Dios? ¿Su cuerpo no es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Sí. Entonces, en un sentido, hermanos, usted es una tienda en donde Cristo habita. Usted es una tienda en donde Dios habita. Si vemos el sentido del tabernáculo, es la tienda en donde habitaba la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y en usted habita la gloria de Dios? Y en los tiempos postreros, ¿quién va a gobernar? Cristo. ¿Verdad? Pero no quiero meterme en ese tema, hermanos, porque es muchísimo en eso. Miren, cuando estaba estudiando, híjole, yo decía, aquí hay muchísimo para compartir, pero bueno, hermanos, Jacobo dice esto, y de verdadmente, hermanos, la iglesia es donde, la iglesia, los congregados, usted y yo, hermanos, es donde habita el Señor Jesús. Usted y yo somos un tabernáculo y no somos judíos. ¿Oye, hay alguien judío por aquí? ¿No? No, ¿verdad? Hermanos. Y hermanos, después de eso, Jacobo da la solución al problema. Después de eso, Jacobo da la solución al problema en el versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Termina. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hermanos, esta palabra inquieten es fastidiar. No se fastidia a la gente que no es judía, les está diciendo que se convierten a Dios con sus ritos. Aún Pablo, acusado de haber hablado contra la ley. ¿Por qué cree que acusaron a Pablo en contra de la ley? Porque él predicaba a los gentiles que no era necesario hacer ni un rito de los judíos. Pero él no le decía a los judíos que dejaran de hacer eso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No lo hemos leído. ¿Por qué? Porque es la cultura de los judíos, hermanos. Ni tampoco, ¿verdad? Por eso
Lo agarraron. Por eso cuando llega a Jerusalén, después de esto, le dicen, mira, haz voto. Hay tantos jóvenes que tienen voto para cumplir. Rápales la cabeza, paga sus gastos y purifícate con ellos, para que vean los hermanos que andas guardando la ley de Moisés. Como judío, hermanos, sino como cristiano. Porque Pablo entendía muy bien su libertad en Cristo. ¿Sí me entiende? Y no como ahora, un grupo llamado judíos mesiánicos, que dicen que tienes que serte judío, ¿para qué? Para ser cristiano, hermano. Y hermanos, Jacobo da la solución. Y nada más 4 cosas de la ley prohíbe a los gentiles. 4 cosas de la ley prohíbe. Lo dice en el versículo 20, sino que se les escriba, que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía y con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermanos, solamente Jacobo dice, yo doy mi parecer. Que no se inquiete a los gentiles, sino que solamente 4 cosas, de la ley hagan los gentiles. Y hermanos, estas 4 cosas tienen sentido para la santificación del cristiano. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la primera? Contaminación de los ídolos. Contaminación de los ídolos, como dice la hermana. Hermanos, esto está en Éxodo 20, del 3 al 5. Y en Números 25, 2. Hermanos, la contaminación de ídolos, hermanos, esta frase significa toda acción que tiene que ver con la idolatría. Solamente se le pide a los gentiles que se aparten de la idolatría en otros sentidos. Y en aquel tiempo, de lo que los pueblos paganos sacrificaban a sus ídolos, como lo vimos en la carta de Efesios y en todas las regiones alrededor de Jerusalén. Había culto religioso que sacrificaban a ídolos. Pero también, hermanos, ahora no tenemos esos sacrificios alrededor de nosotros. Pero, hermanos, hay ídolos sigilosos que usted y yo adoramos. Nosotros criticamos, dijo Humberto, criticamos al católico por idólatras. Pero ¿sabía que usted también a veces cae en idolatría? ¿Sí o no? Y Josué también habló de eso. Caemos en idolatría, hermanos. ¿Qué es esa idolatría? Es eso que le roba la gloria a Dios, hermano, en tu vida y en mi vida. Tú piensa en tu vida propia, ¿qué le roba la gloria a Dios en ti y en mí? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Qué decía? ¿Qué
¿Qué, hermanos? ¿Qué roba la gloria a Dios? Todo lo que pone un pretexto para servir a Dios, hermanos. Todo lo que pone pretexto. Y es lo único que les pidieron, que se alejaran de lo sacrificado a los ídolos. No coman esa carne, ¿verdad?, que fue sacrificado a los ídolos. Aléjate de todas las acciones que tengan que ver con la idolatría. Dijo, cristianos idólatras, hermanos. ¿O no, hermano Pedro? ¿Qué opina? Somos cristianos idólatras, reconózcalo, hermano. Siempre hay algo mejor que Dios para usted. Por eso no la llevamos de pretexto en pretexto para no servir a Dios. Por eso no la llevamos de excusa en excusa para no servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él no está en su cabeza a la hora de levantarse. Lo que está a la hora de levantarse en su cabeza es lo que usted va a hacer. Lo que a usted le está dando preferencia. Pero no, pues el católico, ¿verdad?, es el idólatra. Nosotros no. Nosotros no tenemos imágenes. ¿Ha visto el folleto del Señor Buena Persona, hermanos? ¿No? ¿Usted no lo ha visto, hermana? Bueno, a ver si le hacemos llegar uno. En ese folleto le dicen a este hombre que si pudiéramos ver sus pensamientos como una película, todo lo que piensa, todo lo que ve. Si Dios hiciera eso con nosotros, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, contésteselo usted. ¿Sí? Que al fin y al cabo es a Él al que le va a rendir cuentas. ¿Sí? Pero no puedes estar viviendo así, hermano, con un corazón dividido, como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Si Baal es Dios o Jehová es el Señor. Y no sabían ni quién era el Dios, ¿verdad?, el pueblo. Y Elías tuvo que decir, el que consuma el holocausto, ese es Dios. Y Dios quemó el holocausto y todos, ¡oh, gloria a Dios! Y todo. Y si leemos la historia más adelante, ¿dónde están todos los que dijeron gloria a Dios? Ya no estaban. ¿Por qué? Porque no era cierto. En sus corazones no era el Dios Todopoderoso. Hermanos, segunda cosa, que se restrinjan, que se alejen de la fornicación. ¿Sí? Esta palabra que engloba todos los pecados sexuales, hermanos, todos los pecados sexuales, los que les dicen, apártense de toda contaminación sexual. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo también había en los templos sacrificios de prostitución, hermanos. ¿Sí? Había, ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra. Idolatría sensual. También lo predicamos en Efesios, hermanos. De adulterio, de fornicación, de todo aquello, hermanos. Dios le pide, apártese de fornicación. Entonces usted, hermano, apártese de fornicación. ¿Por qué? Porque ni los fornicarios ni adúlteros heredarán el reino de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Aquel que voltea a mirar a una persona para codiciarlo, ¿qué? Adultera en su corazón.
Sí, y fíjese que no dice mujer o hombre. Es general, hermanos, tanto hombre como la mujer. Tanto en eso, en el adulterio, hermanos. Cristianos en adulterio. Bueno, esas prácticas eran muy comunes en aquellas regiones. Sí, todas esas prácticas eran muy comunes, o sea, eran como comerse un raspado aquí aquí en el jardín. Sí, en serio, aquí así tal y como, así era, muy común. Pero eso contamina, hermanos, su relación con Dios, contamina su matrimonio. ¿Qué pasa con una persona que cae en adulterio, hermanos? Es fatal. La familia sufre, ¿verdad? Sufre completamente, hermanos. Y hermanos, bueno, las dos últimas van de la mano: animal de ahogado y de sangre, hermanos. De un animal estrangulado, porque hay un principio aquí universal, porque antes de que se diera la ley, en Génesis 9:4, Dios dice algo muy importante de la sangre. Sí, en Génesis 9:4, hermanos, antes de que se diera la ley. Génesis 9:4. Antes de que se diera la ley, Génesis 9:4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de modo que todo animal, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Es algo, hermanos, que es para otras 2 semanas, yo creo, hermanos, porque es bien interesante esto, hermanos. Esto es universal, hermanos. Lo que es la idolatría, lo que es la fornicación y lo que es los sacrificados a los ídolos y la fornicación, el comer sangre, hermanos, porque dice Dios, la vida del ser humano está en la sangre. Eso es para al hablar muchísimo, hermanos, muchísimo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿se puede comer unos taquitos de moronga? No, hermanos. No. Una vez hubo un debate de esto, hermanos, y mi suegro era el que estaba con otro hermano, ¿sí? Y mi suegro decía: hermano, hay más versículos que apoyan de que no debe de comer sangre que el sí permitir que se coma sangre. Para Dios es algo tan respetuoso la sangre del ser humano, hermanos. ¿Sí? Antes de la ley, hermanos, Génesis 9:4. Antes de todo eso, Él le dice a la humanidad: no coma sangre. Su sangre, porque ella es la vida del ser humano, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que les prohíbe nada más Jacobo a los cristianos. Y en Levíticos 17, 10, 14, ahí vuelve a hablarlo. Vamos a Levíticos 17, 10, 14. Rápidamente, hermanos. ¿Cuántos han leído el libro de Levíticos? Dice, Humberto hace una mofa, ¿verdad?, del libro de Levíticos. Hermanos, el libro de Levíticos es pesado, es pesado, pero es bien. ¿Saben qué? Ese libro refleja la santidad de Dios completamente. Refleja la santidad de Dios. ¿Sí? Y en su tiempo a lo mejor hablaremos más detenidamente de esto, hermanos. ¿Cuál les dije? 17:10.
Levíticos 16, 10 o 16, 14. 17, 10. Sí, así les dije. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en su sangre, y yo os la he dado para ser expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiese será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y ya. Hermanos, muy valiosa la sangre. Hermano, ¿cuántos enfermos tiene en sus localidades? Para purificar la sangre, ¿sí o no, hermano? Hermano tiene cosas para purificar la sangre de los enfermos. ¿Por qué? Porque está contaminadísima la sangre de los enfermos, hermanos. Ahí está lo valioso, hermanos. ¿Dónde entran las infecciones, hermano? Se van a la sangre, ¿sí o no? Y de la sangre hacen estragos en el ser humano. Por eso es valiosísimo, hermanos, la sangre. Y ya no quiero hablar más de esto, hermanos, porque es mucho más y más y más. Entonces, hermanos, lo único que les piden, y no para salvación, hermanos, ¿sí? No para salvación, ¿sí? Sino para santificación, exactamente. Santificación. Esas 4 cosas. Mantenerse puros. Y esto tiene sentido por el contexto cultural en el que se dio, hermanos. ¿Sí? En nuestro contexto de hoy es muy diferente, pero tiene aplicación para el día de hoy, hermanos. ¿Sí? Tiene aplicación para el día de hoy. Tiene aplicación la idolatría. Tiene aplicación ¿qué? La fornicación, hermanos, el adulterio, la pornografía, las relaciones homosexuales, las relaciones distorsionadas, todo aquello que tiene que ver con la sexualidad que no es en el orden de Dios, es fornicación, hermanos. Hay principio para ellos, hermanos. Y la sangre, hermanos. ¿Qué pasa si usted asesina a alguien, hermano? Está atentando contra la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo único que hay para el cristiano es santificación. Y la ley de Dios es santificación para el cristiano. ¿Sí o no? Sí. No matarás, no robarás, no tendrás ídolos. Todo es una vida de santidad en el cristiano, hermanos. Por último, para terminar, esto, hermanos, esto, hermanos, dice en el versículo
Se los voy a resumir nada más, hermanos, ¿sí? Del versículo 23 se escribe una carta para los hermanos de Antioquía, ¿sí? Y se escribe esa carta para los hermanos de Antioquía diciéndole que no inquieten en el versículo 24 a los gentiles con palabras que los hermanos no han hablado ni han mandado, ¿sí? Que ni siquiera Cristo las mandó. Entonces regresaron Pablo y Bernabé con Silas y con Judas y dieron informe a la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Regresaron y dieron el informe a la iglesia de Antioquía. Y el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan, una vez más, sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, fíjense bien, bien haréis, pasarlo bien. ¿Sí? No quiere decir, si bien harán estas cosas, serán salvos. No. Así pues que fueron enviados, descendieron a Antioquía y se reunieron y se regocijaron por la consolación. Versículo 31. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Versículo 33. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Y ya Pablo y Silas se queda ahí en la iglesia de Antioquía. Y hermanos, el problema se soluciona. La idea principal de esto es: no hay nada que le agregues a la salvación. Lo que tú hagas es santificación, hermano. Es santificación. Se quedó resuelto el problema. ¿Estás preparado para presentar defensa ante aquel que demande o que te exponga una doctrina que no va conforme a la palabra de Dios? ¿Estás preparado? Hermano, si no estás preparado, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Prepárate, busca a Dios. Nútrete de las palabras del Señor para que tú puedas tener esa defensa en tu boca. Vamos a orar, hermanos. Señor.